Bien, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo lo que son demostraciones de los cálculos ya, Ya. con el informe. Ayer, ¿qué alcanzamos a hacer? ¿Qué hicimos? No me acuerdo. Estábamos viendo la glotoide, ¿cierto? No, profe. No, ¿Qué hicimos? profe, estábamos revisando, o sea, usted estaba revisando los avances que teníamos de los Ya. y Ya, pero ¿alcanzamos a ver algo de glotoide o no? Nada. No, nada. Ya, va. Entonces, bueno, me estaba adelantando. Entonces voy a colocar el PPT para Profe, empezar con glotoide, ¿sí? ayer arreglé el trabajo que le mostré. Ya. ¿Y está bien que deje curvas de al menos unos 30 metros? ¿30 metros de qué? De curva. De Es que desarrollo. me quedan unas pequeñas curvas después de la curva grande. A ver, muéstrame. Ya. 5 minutos para que empecemos con lo que es glotoide. Bueno, mientras muestra, la glotoide es una curva de enlace, o curva de transición que se le llama, o curva de Carnot, o espiral, pero se reconocen como glotoide. Y como lo dice, es una familia de las espirales, donde el... ¿Ahí estoy viendo? Amplíalo, agrándalo. Me quedaron esas. Porque igual traté de evitar las propias. Muéstrame los radios, a ver. Muéstrame los círculos de los radios. Ahí Bueno. los parámetros asociados. ¿Qué radios están involucrados ahí? 150. ¿Ya? En la otra 150. ¿Ya? De 100 y 120. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, está bien. ¿Y el diagrama de Peralte? Muéstralo. Y la longitud recta. Y se arregló un poquito, bastante. No, ahora sí, po. Ahora sí que es decente, po. Ahora sí te creo. Ya. No, pues ahora sí, po. Ahora ya parece el proyecto. Ya, profe. Bueno. Ya, alumno. Bien. ¿Quién tiene más problemas con esto? Con su diseño. Ahora, cuando empecemos, como vamos a empezar a ver con glotoide, seguramente a lo mejor en este trazado con curva, seguramente, ahí lo vamos a ver, vamos a tener que a lo mejor cambiar, pero cuando veamos las tasas, las pendientes relativas de borde, cuando hay muy poco espacio para enlazar una glotoide, la normativa habla de las pendientes relativas máximas. Entonces ahí con eso tú te ayuda a cortar los tramos, en el caso del diagrama de Peralte. Entonces eso lo vamos a ver ahí. Pero no sé si diría, pero puede ser, y eso hay que verlo cuando me presenten el segundo avance con las glotoides. A lo mejor puedan tener algún problema, no sé, ojalá que no. Y ahí a lo mejor van a tener que a lo mejor modificar el eje. ¿Se entiende? Porque yo debería haber pasado por glotoide, pero no alcanzamos. Por eso va a haber una salvedad y poder cambiar un poco para que se enlace la glotoide. ¿Estamos? Eso si es que pasa eso, si no. Ya, entonces miren, vamos a empezar con la glotoide. Bueno, acuérdense, nosotros hemos visto recta y curva. Ese es lo que hemos analizado ahora. Y también analizamos el punto crítico, que es el punto anguloso que se llama, que es la unión entre la recta y el principio de la curva. Ahí hay un punto peligroso. Que imagínate, tú vas en tu vehículo y dependiendo del radio de la curva o del desarrollo, ese punto es complejo porque viene de una curva, de una recta de radio infinito donde no existe fuerza centrífuga, entonces solo el efecto del bombeo, pero repentinamente entras a la curva. Entonces esa
fuerza que entra, depende del radio, del desarrollo de la curva, es la sensación que tienen los conductores y lo complejo que es. Entonces, los accidentes, casi todos los accidentes se producían ahí, en ese punto peligroso ese. Para lo cual, porque imagínense, uno viene en una recta que tiene radio infinito y entra repentinamente a una curva de radio constante. Y va a depender del radio, porque no es lo mismo entrar en una curva de radio 1000 a entrar en una curva de radio 60, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezaron a estudiar la gente que se dedica a la parte de tránsito y la seguridad, y empezaron a ver el comportamiento de los mismos conductores, y se encontraron que el conductor, en forma natural, tiende a generar una curva al momento de entrar a la curva de radio constante, que no es una curva de las que conocemos, sino que va como variando, no es ¿me entienden? Entonces empezaron a ver si existía alguna curva que más o menos se ajustara a ese tipo de modelo, y llegaron a la conclusión, o buscaron dentro de la familia de las espirales, la famosa curva de Carnot o clotoide, que esa tiene una cualidad de que varía en todo punto de la clotoide, desde el PK, el inicio de la clotoide, al final de la clotoide, varía su radio. ¿Me entienden? No es un radio constante, es un radio variable. Significa, y ahí tiene una relación paramétrica. La relación paramétrica de la clotoide, que es R por L. A cuadrado es igual a R por L. Esa es la ecuación paramétrica. Los que les pasaron clotoide, me imagino que esa ecuación la vieron. La ecuación paramétrica de la clotoide, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. La famosa A cuadrado, que es el parámetro adimensional, que es igual a R por L. ¿Qué significa esa ecuación? Te dice que medido desde el PK de la clotoide, acuérdense que la clotoide es una familia de las espirales, pero es con un radio de curvatura demasiado chico, o sea, no se siente. Bueno, para los que han replanteado una clotoide, se dan cuenta que la curvatura que genera la clotoide es muy pequeña. Se viene a notar muy al final al replanteo, cuando uno hace los últimos puntos de replanteo, uno ya nota la curvatura de la clotoide. Antes no lo notas, porque la variación angular es muy pequeña. ¿Me entienden, no? Y se produce una propiedad en la cual, midiendo desde el inicio de esa curva, de la clotoide, del PK de entrada, por la misma curva, si yo ese trazo lo multiplico por el radio que está ahí, acuérdense, en todo punto hay un radio distinto, se va a producir una constante, que es el famoso parámetro de la clotoide. Todas las clotoides tienen un parámetro distinto. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el punto que uno normaliza o que está normado? Es la elección del parámetro. Y ahí yo creo que las otras semanas vamos a ver la elección para elegir el mejor parámetro. Son como 4 puntos importantes, como uno es geométrico, el otro es visual, otro tiene que ver con la fuerza centrífuga. Son como 4 fórmulas que uno al hacer el cálculo va a determinar 4 valores, y de ahí uno elige el mayor de esos. Entonces ustedes al momento cuando empiezan a diseñar van a tener que hacer todos esos cálculos y determinar el mejor parámetro asociado, ¿no? Ese es como lo más complejo, yo diría, con respecto a la clotoide, porque el resto es lo mismo, porque vamos a ver sobreancho, y el sobreancho, si ustedes lo entendieron, pues, bueno, lo van a hacer en este trabajo,
El sobreancho se realiza, es muy parecido, salvo que el sobreancho, acuérdense, ¿cómo era la transición del sobreancho antes de entrar a la curva en una curva normal? ¿Quién me lo puede explicar? Aló. Espero. Profe, Sí, dígame. esa era la cuña de 40 metros que empezaba... Que empezaba del PC hacia atrás y del FC hacia adelante. Eso. Antes y después. 40 metros, exacto. 40 metros, la norma dice así. Y es una relación lineal. Yo se los dije, por eso hacían un triángulo y aplicaban tal y todo eso, ¿cierto? Pero el resto, que era el 70-30 o el 65-35, es lo mismo, tanto con sistemas clotoidales como con sistemas normales de curva, es lo mismo. El mayor porcentaje en la parte interna de la curva y el menor porcentaje en la parte externa. Y las cuñas siguen igual, salvo que si yo tengo una clotoide menor a 40 metros de longitud, la transición se hace en la clotoide, ¿me entienden, no? ¿Sí? Si la clotoide es mayor a 40 metros, se desarrolla en 40 metros. Eso es todo, el resto es igual. ¿Lo entendieron o no? ¿Se podría repetir, profe, por favor? Que no entendí mucho. A ver, en la curva normal, en la curva que ustedes me van a presentar ahí, porque yo la pedí en su trabajo, en el primer trabajo, y como decía su compañera, la cuña de la clotoide, la cuña de entrada y la cuña de salida, se desarrolla a 40 metros, esa es la norma. 40 metros antes del PC y 40 metros después del FC. Y se desarrolla en forma lineal, es como proporcional a la distancia, es lineal. ¿Cierto? 40 metros, eso es lo que te dice. Y el resto se desarrolla dentro de la curva, un porcentaje en la parte interna, que es 70-65, dependiendo del vehículo tipo, y la parte externa 35-30, una cosa así, ¿cierto? Y dependiendo del vehículo tipo. Sí. Pero cuando es con clotoide, si la longitud de clotoide que calculamos, porque ya yo les di el parámetro, la ecuación básica que es la paramétrica, ¿cierto? Aquí longitud de clotoide al final va a ser A cuadrado partido por R, ahí me da la longitud de clotoide. Si esa longitud es menor a 30 metros, el sobreancho se desarrolla en la clotoide, o sea, yo desarrollo una cuña de 30 metros, si la clotoide es de 30. Si la clotoide es mayor a 40, yo desarrollo 40 metros, ¿estamos? Entonces está bien acotado, o sea, no es el único cambio en términos que si yo tengo una clotoide menor a 40 metros, el sobreancho son la clotoide, eso. Y si la clotoide es mayor a 40, desarrollo 40, aunque me quede un tramo de clotoide, ¿estamos? Eso es todo. Ah, ya. Y el resto sigue igual, no cambia, y es lineal también. Entonces, eso es con respecto a lo novedoso cuando entra la clotoide. Dice aquí lo complejo, entre comillas también, es en la elección del parámetro de la clotoide y algo del diagrama de Peralte, porque el diagrama de Peralte, no sé si están viendo ahí, miren. ¿Están viendo la pizarra, no? ¿Se ve bien o se ve mal la pizarra? Se ve más o menos nomás, profe. ¿Qué tengo que hacer para que se vea bien? A ver. Tengo que... ¿Y ahí? ¿Cómo se ve? ¿Qué hizo? Ahí sí, profe. Ya, a ver. Bueno, ahí arriba yo dibujé un diagrama. Acuérdense que en el diagrama, los diagramas que ustedes me van a presentar en su primer informe de avance, usted no venía con curvas del enlace, por lo cual la transición del peralte se desarrolla linealmente, o sea, así. O sea, hay una sola pendiente relativa de borde. ¿Estamos? Hay una sola pendiente relativa de borde.
Entonces es fácil el cálculo de la transición y la inclinación transversal porque es una pura. Yo teniendo claro la tasa de giro y hago una regla de 3 y me ubico con los kilometrajes. Entonces no es difícil determinar el cuadro de inclinación y los kilómetros de los puntos singulares. Pero en un diagrama de Peralte con clotoide existen dos tasas de giro. Hay una tasa de giro que desarrolla la transición del bombeo y hay una tasa de giro que desarrolla el peralte. La tasa de giro que desarrolla el bombeo es la que ya conocemos. N por A partido por la pendiente relativa de borde normal, la que conocemos. ¿Estamos? ¿Cierto? Y esa ustedes la calculan entre los dos tramos, el E1 y el E2, ¿cierto? Porque en un diagrama de Peralte ya con clotoide ya no hay cuatro segmentos como los clasifiqué en el otro, porque el último segmento era el segmento que se desarrollaba dentro de la curva, ¿se acuerdan, no? Que en un sistema sin clotoide, en la transición de Peralte es 70-30, 70 fuera en la recta y 30 dentro de la curva. Por eso se producen cuatro distancias de transición, que yo los llamo. ¿Estamos? Pero en este caso acá hay 3, solo 3. L1 y L2, que sale con la primera tasa de giro, y L3 que sale de la segunda tasa de giro. Y la segunda tasa de giro se calcula para eso hay que calcular ese valor que es la pendiente relativa de borde, o delta CE que se llama, así aparece en el manual de carretera. Y se calcula con esta fórmula, ¿no? Que es N por A por paréntesis Peralte menos bombeo partido por longitud de clotoide menos L sub 0. L sub 0 es el valor de la tasa de giro 1 por V, el valor de los L1 y L2, ese es L0. Entonces, resuelvo esta ecuación y obtengo la segunda tasa de giro, que sería una tasa de giro 2, ¿sí? Que vendría siendo N por A, eso no cambia, partido por delta CE. ¿Estamos? Esas son los dos tasas de giro que aparecen aquí cuando yo tengo una clotoide. Una tasa de giro 1, que corresponde a la transición del bombeo, de doble bombeo, o sea, en este caso el bombeo normal en recta, está ahí, pasando por 0 y llegando a bombeo único, mayoría. Y después viene la siguiente tasa de giro, que es la tasa de giro 2, que sale del delta CE, que tengo que tener la longitud de clotoide, el L0, el peralte, el bombeo, y calculo delta CE y calculo la tasa de giro 2, con eso. Y con esas dos se trabaja exactamente igual como lo hemos visto antes. ¿Sí? Eso es con respecto al diagrama de Peralte, si no es nada de otro mundo, no es nada. Que hay que ser ordenado. Si entendieron lo primero, aquí se la hace fácil. Eso es con respecto a la sobreancho y al diagrama de Peralte. Si ahí lo que hay que tener claro es la elección del parámetro de la clotoide. Ahora, veamos un poco más, conozcamos un poco más la clotoide, a los que no conocen la clotoide, y los elementos asociados a la clotoide, porque en su plano, tal como yo ahora estoy pidiendo los parámetros geométricos de la curva y todo eso, bueno, acá van a aparecer otros nuevos parámetros, ¿sí? Voy a entrar a AutoCAD para mostrarlo. Ahora con la hojita que yo les pasé del Excel, el desarrollo de los parámetros es fácil. ¿Qué Excel? ¿Vamos? Oye, el profe sí que nos mandó un Excel, ¿qué Excel nos mandó?
radio variable viene a contrarrestar, a que se sienta de mejor manera la transición de la fuerza centrífuga, ¿estamos? Ese es como el norte. Entonces, como esa curva tiene radio variable, tú vas entrando a la curva que viene con la ya vienes, sales de la recta y entras a una curva de radio variable, donde tú paulatinamente vas sintiendo algo de esfuerzo extra, producto de la misma aceleración y de la fuerza esa, cosa que cuando tú ya entras a la curva, que es donde se siente el mayor esfuerzo de la fuerza centrífuga, tu cuerpo o tu mente ya se adaptó, ¿me entiendes, no? Que no es lo mismo cuando tú vienes de una recta y de repente entras a una curva. No todos, sobre todo el tipo de vehículo, a la velocidad que va, se adaptan bien y se producen los accidentes. Por eso es que aquí en Chile está normado diseñar con clotoides. Siempre te van a exigir que tú le enlaces clotoides, salvo excepciones, ¿no? Ya, entonces voy a colocar le voy a dar unos parámetros a la clotoide. Y les vamos a dar unos parámetros, en este caso unos parámetros asociados junto con el radio. Ya, ahí está. Ahí está se las voy a mostrar. Ya. Yo esto lo coloqué, lo inventé, nada más, no es nada. Ya, ¿lo ven? Ahí tienen un sistema. Sí, se ve. Entonces, si se dan cuenta, yo pinché esto. Ya los alineamientos lo componen los vértices, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Y se dan cuenta, esto es una curva en S, ya, pero con enlace clotoidal, donde hay una clotoide de entrada, una curva horizontal, un enlace de salida o clotoide de salida, una recta interior, entre ambas sistemas clotoidales, una clotoide de entrada de la segunda curva, un desarrollo curva 2, otra clotoide y la recta. Este sistema es un sistema clotoidal simétrico, también existe asimetría. Aquí, si uno ve, generalmente la parte del esquema, mire, voy a mostrarle ahora los elementos asociados. Voy a cargar el PPT. No se ve. No se ve.
viendo su pantalla? Sí. Ya, dice curva de transición, eso aparece en su materia, en el PPT que les mandé. Dice, proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga. Es lo que yo les decía. Que evite las molestias que significa a los pasajeros su aparición brusca. ¿Sabes? En una curva sin transición, sin curva de transición, es brusca la aparición de la fuerza centrífuga, porque viene de una línea recta, donde no hay fuerza centrífuga, y de repente entras. Entonces va a depender del radio, de la curvatura de la curva, ¿ah? Y del tipo de vehículo que tenga, la sensación que te va a dar, y muchas veces es peligroso. ¿Estamos? Dice que permite al conductor entrar o salir de la curva circular ejerciendo una acción gradual sobre el volante del vehículo. Eso es importante. Posibilita un desarrollo gradual del peralte. Exacto, porque aquí, lo que yo les decía, en las curvas horizontales sin curvas de enlace, acuérdense que yo les decía que el peralte se desarrollaba un 30 dentro de una curva y un 70 afuera. Bueno, aquí el peralte se desarrolla dentro de la clotoide, dentro. Si el desarrollo de la clotoide son 40 metros que hay que tener tú para hacer el desarrollo empezando desde el momento cuando uno de los lados es cero. Ahí. ¿Estamos? No tiene nada que ver con la transición del bombeo, porque ¿Qué muchacho tarado? ¿Estamos? Dice, posibilita un desarrollo gradual del peralte aumentando la inclinación transversal de la calzada a medida que disminuye el radio, hasta llegar exactamente al valor necesario del peralte en el punto de comienzo de la curva circular. ¿Estamos? Eso es lo que hace. Dice, la curva de transición surge debido a la necesidad de interponer un elemento que garantice una continuidad dinámica y geométrica. Dice. Dinámica tiene que ver con la parte de la fuerza centrífuga, y geométrica, que hay una transición entre la recta y la curva. ¿Ah? Por eso es dinámica geométrica. Entre los distintos tipos de alineamiento. Dice, la continuidad dinámica apunta al hecho de que la aparición de la fuerza centrífuga ocasiona, al modificar la trayectoria, se haga de manera gradual, de forma que el conductor pueda efectuar una maniobra de giro suave con velocidad angular constante para adecuarse al cambio. Y continuidad geométrica va ligada a la anterior y se refiere a la inexistencia de discontinuidad o punto anguloso. Yo les hablaba del punto anguloso, que es entre el término de la recta y el inicio de la curva. Ahí hay un punto anguloso, peligroso. Entonces la clotoide elimina eso. Entre los elementos geométricos de las alineaciones consecutivas, como pueden ser la curvatura o el peralte. ¿Estamos? ¿Entendieron o no? Sí. ¿Aló? ¿Entendieron? Sí, o sea, si yo les dijera, estuviéramos en una prueba, ustedes me tienen que colocar continuidad dinámica y geométrica. La dinámica tiene que ver con la fuerza centrífuga. Y ustedes descomponen la fuerza centrífuga, hay una velocidad, hay una fuerza y todo eso. Y por otro lado es la continuidad geométrica. Porque tengo una recta, una curva, entonces ahí hay un punto peligroso que es la unión de esos dos, el PC. Ahí aquí se denomina punto anguloso. Puede ser, dependiendo del radio de la curva. Entonces ese punto se elimina dando una curva de transición. Entonces, ¿me entienden? Porque tiene radio variable. Dice que la clotoide, dice, el crecimiento lineal de la curvatura permite una marcha uniforme y cómoda para el usuario. La flexibilidad de la clotoide permite acomodarse al terreno sin romper la continuidad. Algunas propiedades que pueden colocar ustedes. Las múltiples combinaciones de desarrollo de versus curvatura facilitan la adaptación del trazado a las características del terreno. Dice. Y aquí está la ecuación paramétrica. El parámetro al cuadrado va a ser igual al radio por el L. Aquí lo que te está diciendo es lo que yo le expliqué, que si yo mido desde el inicio de la clotoide, o sea, desde el PK de la clotoide, una longitud L, y la multiplico por el radio asociado en ese punto, me va a dar un número que es adimensional, que es A. Obvio que al sacar el producto y la raíz, porque tengo A cuadrado, entonces sería igual a la raíz de R por L, ¿cierto?
Entonces me va a dar siempre A. Si avanzo otros metros más por la glotoide y Chuta. ¿Alguien más se le pegó al profe, no? ¿Ah? A mí también. ¿Qué Se me pasó? pegó el profe. No se escuchaba, profe. Ahora se escucha. No, ¿qué pasó? Ya. Pero ¿entendieron lo último o no entendieron nada? Profe se quedó pegado cuando estaba explicando la ecuación. Cuando la estaba explicando se quedó pegado. Ya, pero miren, explico de nuevo. Fíjense, lo que está diciendo esta ecuación, ¿qué es lo que dice? Para entenderla. Dice que si yo mido, porque yo tengo que medir desde el punto de tangencia, desde el PK de entrada de la glotoide, a una longitud L, y si la multiplico por el radio asociado en ese punto, y si le saco raíz, me va a dar un número adimensional que se llama A, parámetro de glotoide. Luego, si tomo otro L y otro radio, porque acuérdense que el radio varía, y saco el producto y le saco raíz, me va a dar el mismo A. Entonces se produce una constante. Eso. De ahí nace esto, ¿estamos? Ahí dice que L es desarrollo desde el origen del punto de radio R, ¿no? Eso. ¿Cómo obtengo yo algunas propiedades? Bueno, aquí está la ecuación, la glotoide. Aquí está el radio infinito, significa radio infinito que estoy en la recta. Aquí justo en el punto comienza hacia acá, hacia atrás, una recta de radio infinito. Pero si yo avanzo hacia acá, yendo para acá, se va a producir una recta o una curva de radio variable, va cambiando el radio, ¿cierto? Y aquí yo estoy sacando un diferencial de la glotoide. Si la glotoide es L, estoy sacando un DL. Y ese DL yo lo voy a descomponer porque está dibujado en el plano cartesiano aquí. Ese DL corresponde a un DX y un DY, el cual corresponde a un de tau, que es un ángulo. Ese es tau, el ángulo de la glotoide. Y aplicando algunas propiedades, dice que A cuadrado, de la fórmula paramétrica, A cuadrado es igual a R por L. Aquí lo que hace es apuntar, ordenar, ¿se dan cuenta? Porque dice aquí, la de abajo, dice R por el diferencial en ángulo me va a dar DL. Es una propiedad geométrica. ¿Estamos? Está diciendo que si yo multiplico el ángulo por el radio, me va a dar el arco. Eso me está diciendo. Entonces, al multiplicar, me va a dar una relación. Después, este de aquí yo lo ordeno porque dejo despejo, ¿va? Juego con estas variables, la coloco en la integral porque se forma una integral. Estoy integrando R de phi del lambda va a ser igual a dl. Integro a ambos lados, aplico integral a ambos lados y me va a quedar que la integral es de phi o de cuánto se llama de tau, va a ser igual a la integral de L por A cuadrado. El A cuadrado lo paso para afuera porque es una constante. E integro L. Y la integral de L es L cuadrado dividido en 2. Entonces me queda L cuadrado partido por 2A cuadrado. Y eso es tau. Aquí ya tienen otra fórmula. Y este tau, y este valor de aquí, es el valor que te va a dar el valor del ángulo. Con el valor del ángulo ustedes van a calcular XY. Entonces hay que tener ojo cuando yo voy a ocuparlo, porque el tau puede estar en radianes y el tau puede estar en gradianes, ¿sí? Para las ecuaciones paramétricas, el tau tiene que estar en radianes. Y cuando son ecuaciones normales, donde aparezcan las funciones trigonométricas, el tau tiene que estar en gradianes, ¿sí? Ahí elimina la constante porque cuando L es 0, tau es 0, la constante es 0, entonces la fórmula de tau te da ahí. Ahí lo aplican otra propiedad, fíjense, miren. ¿Por qué? Porque ahí arriba dice que L, porque aquí tengo L cuadrado, ¿cierto? L cuadrado
si despejo L, si despejo L o despejo A cuadrado, o en este caso A cuadrado, A cuadrado es R por L, entonces lo meto ahí, en A cuadrado, y me va a quedar R por L, pero como era R cuadrado, ¿Qué pasó? se pueden ocupar. ¿Lo ven o no? ¿Se cortó, profe, la señal de nuevo de usted? ¿Cuántos minutos se cortó? ¿Cuánto estuve hablando solo? No, fue como unos 30 segundos, pero se cortó. Ya, pero alcanzaron a analizar esto, ¿cierto? Estos son propiedades nomás, están aplicando la propiedad de arriba y la colocó aquí, simplificó y le dio otro valor. Tau lo pueden sacar en función del parámetro y la longitud, o lo pueden sacar entre la longitud y el radio, ¿no? Ahí tienen dos propiedades, dependiendo del problema. Entonces ahí tienen, finalmente los alumnos se complican, porque ¿cómo lo calculo? Bueno, ahí tienen dos fórmulas para calcular el tau. Lo importante es dependiendo qué es lo que te estoy pidiendo, el tau en radianes o en gradianes. Fíjense más acá, aquí está la clotoide, el sistema normal de una clotoide, donde se compone de un alineamiento, en este caso un alineamiento de entrada con un alineamiento de salida. Este es el vértice general, este es un sistema clotoidal simétrico, tiene una clotoide de entrada, tiene un arco circular y una clotoide de salida. ¿Estamos? Y aquí están todos los elementos geométricos para el replanteo de una clotoide. Está la curva retranqueada, en este caso la curva original, que es esa, mira ahí, pasa por la curva, tira para allá. Y está las clotoides que yo le enlacé. A esta curva de retranqueada le enlacé clotoide y hubo una modificación, se modificó la curva, ¿no? Entonces fíjense, aquí aparecen 4 vértices importantes al momento de replantear. Aparece el vértice general, que está aquí abajo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Ya, fíjense, aquí aparecen los distintos vértices que son importantes ubicarlos. El primer vértice es el vértice general del sistema clotoidal, que es este, que es el que viene de los alineamientos. Cuando generen los alineamientos entre vértices, este es uno de esos. El otro se comunica con el que va allá, el de atrás. Este está en sentido de avance, sería atrás, y el de acá adelante, con respecto a ese vértice, ¿cierto? Entonces fíjense, aparece el vértice de la clotoide de entrada, ese punto, donde está justo mi cursor, ¿lo ven? Ese es el vértice de la clotoide de entrada, que yo lo ubico trazando o replanteándola, porque si yo tengo mi instrumento y estoy instalado aquí y calo hacia atrás, yo voy a estar visando estas líneas. Esta longitud, esta distancia, que es TP, tangente principal, TP, que se mide desde el vértice al PK, tiene una fórmula, miren, fíjense, veamos si están acá. Aquí hay una fórmula, bueno, todas las fórmulas van a venir entre aquí, pero aquí vemos si están, no en todos lados están, de todas maneras yo se las voy a ver, aquí están. Bueno, aquí está la tangente total, que es x0 más r más delta r, que es el tranqueo, por la tangente de gamma medio equivale a ese ángulo. Ese es gamma medio, no es W. Este era W, ¿o no? Pero ahora es gamma, ¿estamos? Gamma. Y el W está aquí. Ahí. En la curva. En la segunda curva ahora. Porque aquí yo tengo mi curva circular ahora. Y aquí aparece mi deflexión. Entonces, lo importante es ubicarse con el dibujo y con los elementos, principalmente los vértices. Tengo el vértice general, tengo el vértice de la clotoide de entrada, que está ahí, tengo el vértice de la curva, que está ahí,
y tengo el vértice de la curva de salida, de la crotoide de salida, ahí. O sea, tengo 1, 2, 3, 4 vértices. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Sí. 4 vértices. 4 vértices que yo tengo que replantear al momento de hacer el replanteo por deflexiones. Ustedes replantearon una curva sencilla que se instalaban en el PC, calaban al vértice y empezaban a reflexionar. Aquí no, po. Aquí van a tener que replantear por deflexiones una curva, 2 curvas, 3 curvas. ¿O no? ¿Sí o no? Es más compleja este sistema de curvas, es más complejo. Entonces aquí usted está el centro geométrico de toda la estructura, donde se divide el arco circular, que es de la nueva curva, que equivale a un ángulo W. No es el W de acá, no, nada que ver. Este es gamma, aquí hay un error. Es gamma. El W está ahí ahora, ese. Y hay un tau, que equivale a este ángulo, el tau de salida, tau de entrada, y el desarrollo de la curva. Por lo cual, la suma de todo este ángulo que está aquí va a ser igual a tau 1 más W más tau 2. Y ese es igual a ese ángulo que está ahí, a gamma. Gamma va a ser igual a tau 2 más tau 1 más W. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Lo ven o no, alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, vale. Ah, ya. Entonces, miren, fíjense. Eso es con respecto a los vértices y a los ángulos asociados. Aparecen unos elementos lineales que son medidas en metros. Lo que yo nombré antes eran medidas angulares porque son los ángulos asociados acá a cada vértice. Ahora, hay unas distancias que son medidas en metros, horizontal, que te ayuda a replantear específicamente estos vértices. El primer punto, que es el PK, ese, el PK de entrada, yo lo puedo replantear desde el vértice, simplemente calando atrás, en cero, o calando nomás, y leyendo con la estación, y obteniendo con la estación la distancia de TP. ¿Y cómo yo obtener TP? Bueno, lo pueden demostrar ustedes matemáticamente, o la pueden ocupar directamente de aquí. Aquí está TP, o tangente total, que es x sub 0 más r más delta r por la tangente de gamma medio, ¿no es? Ahí. Esa es la fórmula para calcular, insisto, la distancia de la tangente total o la tangente principal, desde ahí hasta ahí. ¿Estamos? Ahora aparece un x sub 0. Entonces, x sub 0, y sub 0, o xy, x sub 0, o y sub 0, aparecen 4 coordenadas ahí, o 4, 2x, 2y, distintos. Hay que calcularlo. El primer x, que está aquí, dice, se desarrolla aplicando las integrales de Fresnel, o que son series de coseno y de seno. Ahí está. Tú integráis, esto tú lo puedes integrar, y al integrar esto, con un procedimiento matemático, tú vas a obtener esto. Aquí hay más valores, pero generalmente uno al iterar aquí, generalmente hasta la cuarta iteración ya está ahí dentro de la tolerancia. ¿Estamos? Lo mismo que el I. Es lo que yo les decía, ese tau que está ahí, ese angulito es tau, que nosotros lo definimos al inicio. Aquí hay dos formas para obtener tau, ahí, tau, y que nace de aquí, ahí está tau, y que está ahí también, ahí, y que está acá, son iguales, y también está acá, hay como 4 tau, es el mismo tau, es el mismo valor. Cuando la curva es asimétrica, tau 1 es distinto a tau 2. Luego, gamma se va a componer para una curva asimétrica, va a ser igual gamma tau 1, ¿cierto? Porque acá, si yo en este sistema que es simétrico, yo podría decir 2 tau más W igual gamma.
¿cierto? ¿Por qué 2 tau? Porque son iguales, entonces digo 2 por tau, porque son iguales. Pero en una asimetría yo no puedo decir 2 tau, sino que tendría que decir tau 1 más tau 2 más W. ¿Sí? ¿Están claros? Sí. ¿Y en qué caso se puede dar la asimétrica? La asimetría se da cuando hay poco espacio, alumno, cuando hay muy poco espacio y pasa. Y ahí tú tienes que jugar con, a lo mejor vaya a tener espacio a la primera clotoide, a la primera curva, pero resulta que cuando vais saliendo te encontráis con algún obstáculo o de repente no hay espacio, habría que expropiar, entonces ahí tú tienes que cambiar la clotoide de salida, cambiar la longitud de la clotoide, ya no hacerla simétrica, déjala más larga, déjala más corta, ¿me entienden? Sí. Y ahí ya no hay simetría, ahí hay asimetría. Pero generalmente se trabaja con curvas simétricas, eso es como la norma. Ahora, los principales elementos que conllevan a todas las otras fórmulas es X e Y, ¿estamos? X e Y. Esas son las fórmulas elementales, las primeras. Insisto, este tau tiene que ir en radianes aquí, radianes, porque este X es una unidad métrica, igual que Y. ¿Estamos? Radianes. Pero cuando yo voy a calcular delta R aquí, hay otra fórmula, el retranqueo que se llama, que se calcula con el tau, con el ángulo y con los datos que ya obtenimos acá, de X. ¿Qué pasa ahí con el tau? El tau tiene que ir en gradianes. Porque tengo una función trigonométrica. Acá yo no tengo una función trigonométrica, solo tengo un producto y una suma en el medio. Entonces tengo que tener ojo con la transformación de las unidades. Yo no puedo sumar a una unidad métrica, que L es una unidad métrica. No puedo multiplicarla porque ¿qué me da ahí? ¿Qué unidad me da? Metros por segundo, ¿no? Pues si no es velocidad, son metros. Entonces, la única solución es pasarlo a radianes. ¿Tan claro, no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, yo pasando a radianes esto voy a tener XY y ya con XY ya se abre un abanico de posibilidades para calcular como cuál el ángulo de desviación o el ángulo de deflexión que se llama. ¿Cuál es el ángulo de deflexión? Me voy a ir acá. El ángulo de deflexión es, fíjense, si yo uno el punto cero con el final de la clotoide me va a dar una cuerda, que es la cuerda máxima de la clotoide, ¿cierto? Acuérdense que este punto donde tengo mi cursor es el vértice de clotoide. Imaginemos que estoy analizando la clotoide de entrada. De esta que está aquí, estoy analizando esta parte. Desde el PC hasta el PK de entrada. Esta. Y esta, ¿qué es lo que le hice? Le hice un zoom. Le hice el zoom. Y analicé esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces lo que estoy diciendo yo, que si yo uno el PK con el PC, porque este es el PC, PK de entrada con el PC, esa línea recta que es la cuerda máxima de la clotoide, yo la puedo calcular. Y se puede calcular y puedo obtener un ángulo. Porque si yo tiro una línea de aquí hacia allá y mido ese ángulo entre la tangente, porque esta línea, si yo la sigo, en algún momento va a llegar al vértice general, al que estábamos analizando, o sea, a este que está ahí, miren, a ese. ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Están viendo esta imagen o no, alumnos? Sí. Ya. Entonces, si yo uno esta distancia con esa que está ahí, se va a formar la cuerda máxima de la clotoide, que tiene un nombre, se llama CL. Si yo, ¿entendieron? CL. ¿Y cómo yo obtengo CL? Si yo, mire, fíjense, si yo prolongo de este punto una línea perpendicular a la tangente principal ahí, de ahí saco una perpendicular derechito para acá, corto al eje X en forma perpendicular, esta distancia desde ahí a ahí es Y. Y la distancia desde el inicio de la clotoide al punto de tangencia del Y con el eje X es X. ¿Estamos claros? O sea, si yo analizo acá, yo estoy diciendo lo siguiente.
diciendo lo siguiente, que este X que está aquí, miren, fíjense, miren, ahí está, XP, ahí está, ¿lo ven o no? ¿Esa? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Empieza desde el PK de entrada, ahí, XP se llama, X del punto se le llama. Mido ahí, y justo ahí, perpendicular hacia arriba, hasta el final o PC de la curva, aparece el IP. Si yo uno entre el PK y el PC, aparece CL. ¿Y cómo calculo esa distancia? ¿Cómo la calcularía? con Pitágoras. Con Pitágoras, exacto. Sería I cuadrado más X cuadrado, ¿sí? En raíz. ¿Tan claro? ¿Sí? La raíz de I cuadrado más X cuadrado. Ahí calculo esa distancia. Y además aparece un angulito, que es el ángulo máximo de deflexión, que es entre la cuerda máxima y la tangente principal, que es phi. ¿Y cómo calculo ese ángulo, alumno? ¿Cómo lo calculo? Aplicando la función tangente, o sea, arco tangente de I partido por X me da phi. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Entonces puedo sacar el phi máximo, puedo sacar la distancia, aparecen las coordenadas XP y P. Ese XP y P sale de las ecuaciones de Fresnel, integrando. ¿Ah? Después aparecen otras más, como la tangente larga. Fíjense, la tangente larga para ubicar el vértice de la clotoide, la tangente larga que se mide también desde el principio de la clotoide hasta el vértice, tangente larga, y la tangente corta. Y la tangente corta sale del mismo vértice que yo medí desde el inicio de la clotoide hasta el final de la tangente larga, ahí. Mido una distancia o trazo una línea de ahí al PC, esa línea se llama tangente corta. Entonces tengo la tangente corta, la tangente larga, tengo X, tengo Y, tengo CL, tengo arco tangente, y aparece, ¿cuál más? El retranqueo. El retranqueo es esto, delta R, miren, la distancia entre la tangente principal, ¿cierto? Entre la tangente principal y la tangente y la línea tangente de la curva retranqueada. Ahí, esa de ahí. También se calcula. Y aparece un X0, que es el punto por la cual empieza el taus. Miren, X0, medido desde el inicio de la clotoide, llega ahí. Si yo mido desde el centro y tiro una perpendicular, ahí, hasta ahí, aparece el famoso taus. Ahí se empieza a medir. ¿Estamos? No es que abarque toda la clotoide, sino que una parte de la clotoide se forma con el taus 1. ¿Estamos? Esos son como los elementos principales de la clotoide, ¿sí? Y estos son simétricos, al otro lado es igual. Alguna fórmula ahí, ¿no? Ahí está el phi, el que yo le decía, ángulo de deflexión máxima, tangente de phi y partido por X. El retranqueo, el que les decía yo, el que se mide desde el justo donde se empieza a medir tau, ¿ah? Ahí. La longitud total de un sistema clotoidal simétrico sería L sub K, que es la longitud de clotoide de entrada, más desarrollo de curva, más longitud de clotoide de salida. ¿Estamos? Ojo que aquí los elementos, los parámetros geométricos asociados a la curva son los mismos que ya hemos visto, no cambian. ¿Estamos? Entonces no vamos a empezar a repasar eso, pues ya lo sabíamos. Entonces aquí te dice que la longitud total del sistema clotoidal es L sub K, longitud de clotoide de entrada, más desarrollo de curva, más longitud de clotoide de salida. Como esas son iguales, sería 2 veces longitud de clotoide más desarrollo de curva. Y ahí está la longitud total, 2 veces R por phi, más R por W, más 2 veces R por phi. Y ahí lo simplifican. Me parece que yo decía que el arco es el producto del radio por el ángulo.
Y como hay una entrada y una salida en la parte de clotoide, entonces son 2 veces. 2R por tau. Fíjense acá, la tangente total, bueno, esa fórmula aparece en función de x sub 0 y x sub 0 ya lo habíamos definido. Aquí está x sub 0. Es x menos r seno de phi, de tau. Y x está definido como esa fórmula. ¿Sí? R el radio de la curva, el seno de tau. Tangente corta es i partido por seno de tau. El tau tiene que ir en gradianes. El i se calcula con esta fórmula. Tangente larga, lo mismo. Y la bisectriz. También hay una bisectriz aquí asociada al sistema clotoidal, que es R más delta R por secante de omega medio menos R. ¿No? Que es la bisectriz exterior. O sea, desde ahí hasta la clotoide. Eso. ¿Estamos? Elementos asociados que se pueden calcular. Entonces, si yo me voy ahora ya ven el dibujo también del plano, Sí. o el alineamiento, ya. Entonces ya repasamos los elementos, las fórmulas. Esos están ahí en su intranet, si no los tienen. En el ambiente de aprendizaje yo cargué un Excel y ahí están todas las fórmulas, llegar y meter. ¿Estamos? No sé si las tienen. Entonces ahora aquí yo ya le di clotoide. Entonces yo voy a hacer un acotamiento para que vean. Aquí yo generé un pequeño segmento vial, o puede ser un canal. ¿Estamos? Si yo lo analizo en el cuadro de recta y curva, aparecen ya más elementos distintos al que ya sabemos. O sea, no distintos, sino casi lo mismo, pero aquí dentro del tipo de elemento ya aparece la clotoide. Entonces ya, si antes era recta, curva, así, ahora no, ahora es recta, clotoide, recta, clotoide, curva, clotoide, recta. Esos son los tipos de elementos geométricos. Se alarga, se agranda esto. ¿Dónde tengo la recta? Desde ahí hasta ahí. ¿Dónde tengo la clotoide? Desde ahí hasta ahí. ¿Dónde tengo la curva? Desde ahí hasta ahí. ¿Dónde tengo la clotoide de salida? Ahí. ¿Dónde tengo la recta? Desde ahí a ahí. Y así voy. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Tengo un radio de 100, un radio de 80, un parámetro de 70 y un parámetro de 50. Si se dan cuenta, la primera recta tiene 122 metros, 122,91 centímetros desde el inicio hasta el final de la recta o principio de la clotoide. Después entra con una longitud de clotoide de 49 metros. Después tengo un desarrollo de curva de 33,43 metros. Ahí. Después la clotoide de salida, que son 49. Después hay una recta chiquitita de 18,56 metros. Después aparece la clotoide de entrada de la segunda curva, que es desde ahí hasta ahí, que equivale a 31,25. Después un desarrollo curva de 38,46 metros. Y después viene la clotoide de salida de 31,25. Y finalmente una recta de 165,87 metros, que corresponde desde ahí hasta ahí. Y ahí están los kilómetros asociados, las coordenadas asociadas a cada punto singular, y sus parámetros, el azimut y las longitudes. ¿Sí? Si yo sumo todas estas longitudes que están aquí, me debería dar ese número. Súmenlo, ¿eh? Sumen esto. ¿Tienen calculadora ahí? ¿Están o no alumnos ahí? ¿Me escuchan o no? ¿Aló? Sí, profe. Ya, quiero que me calculen esas longitudes.
último balón que lo tapa. Ya. Me da 539,74. Ya. Vamos a ver. Me da lo mismo, profe. Sí, pues miren, fíjense. ¿Qué dice ahí? Ahí, en el kilómetro, en el PK. ¿Lo ven o no? Sí, ahí estaba. Ahí estaba. Sí, pues está ahí. Po. Ustedes habían dicho al tiro. Sí, es que era para. Pero yo lo hice para que entiendan que la suma de todos los elementos geométricos que se mide por la zona de la curva y la recta tiene que ser coincidente con los kilometrajes, porque yo al inicio de este curso dije que los kilometrajes es la unidad de medida que usamos en obras viales, en obras de canales y todo eso, ¿estamos? Tiene que coincidir y son distancias horizontales. Ahora, fíjense en algo, entonces aquí yo le estoy dando los datos. Entonces la pregunta ahora, pero ¿cómo yo determino esto? Porque así como ustedes en su informe que van a entregar, porque este es el cuadro de recta y curva, ¿no? Que me tienen que entregar ustedes asociados para poder también hacer el análisis de la longitud de recta mínima y máxima. Entonces es importante ir viendo cómo yo llego a este kilometraje. ¿Cómo lo calculo si yo lo que yo estoy dando, me voy a borrar ahí, yo lo que estoy dando son coordenadas. Yo lo que estoy dando son coordenadas. Y yo con las coordenadas puedo tener distancias, como las que estoy sacando ahora, que son los alineamientos. ¿O no? Eso marca los alineamientos. ¿Sí? Entonces, lo importante es que usted, obvio que el programa lo calcula solo porque esto es matemática, esto es exacto, esto no tiene error salvo la precisión en las medidas, pero en el AutoCAD, aquí prácticamente perfecto, no tiene error prácticamente. Entonces, si yo les pregunto cómo yo calculo, cómo yo sé cómo llego a este kilómetro, mejor dicho. ¿Cómo yo llego a este kilómetro? ¿Qué tengo que hacer para llegar a este kilómetro? Entonces ahí tengo que ir yo a los elementos geométricos asociados. ¿Cómo se llama la distancia, la tangente total? Porque aquí estamos hablando de una clotoide, ya no estamos hablando de una curva simple, es un sistema clotoidal. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es calcular los elementos, o sea, primero tengo que calcular las distancias entre vértices, que es lo que ustedes deberían haber hecho de un principio en su trabajo también, me imagino. En su análisis de los alineamientos, ustedes cuando ya definieron definitivamente los alineamientos, ustedes lo primero que hacen es obtener las coordenadas de los alineamientos y sacar las propiedades. En el cuadro recta y curva a mí no me dan esta distancia, ¿no? No, pues no me la dan. A mí me dan solamente las distancias, los azimut y todo relacionado a cada elemento geométrico. Pero si yo sigo los pasos, si voy haciéndolo en forma correlativa, lo primero que tengo que hacer son los alineamientos unidos con los vértices. Entonces, tengo un vértice, otro vértice, tengo 4 vértices compuestos por un alineamiento, 2 alineamientos, 3 alineamientos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular las distancias entre alineamientos, calcular los ángulos, los azimut de entrada, de salida. ¿Para qué? Para obtener el famoso gamma ahora, ese ángulo. ¿Estamos? Entonces yo necesito que me saquen ese gamma, el gamma 1, el gamma 2, en función de las coordenadas que yo di. Esa. Anoten las coordenadas y me lo van a traer resuelto el martes. ¿Sí? ¿Entienden o no? Estimado alumno. Sí, profe. Yo lo que necesito, si yo estuviera en una prueba, lo primero que yo pediría sería eso.
yo no puedo seguir con los cálculos si no tengo asociados los ángulos. El ángulo gamma en este caso, el ángulo alfa, ¿cierto? Y si yo tengo ya elegí el parámetro de la glotoide, porque el parámetro se calcula, se elige a través de una serie de procedimientos, entonces ustedes van a tener el parámetro, van a tener el gamma, y seguramente les va a faltar el radio. Bueno, pero el radio también lo pueden determinar en función de algún elemento. ¿Ah? Eso lo van a tener, y bueno, y compararlo con el radio mínimo y todo. Pero lo primero, yo insisto, tienen que tener los alineamientos. Entonces, yo insisto, tienen que calcular esa distancia desde ahí. Yo no la tengo aquí. Yo ya no puedo decir la distancia desde ahí al vértice es, no sé, 171, y le sumo un poco más acá. No es así. ¿Cómo calculo esa distancia? Y le doy la coordenada y la distancia aquí, a este punto. Porque mi pregunta es cómo llego al kilómetro y a la coordenada de ese punto. Ahí, que es el inicio de la glotoide. La distancia menos ¿Cómo? la ¿Quién me puede decir? Puedo calcular la distancia entre vértices primero, eso tengo que hacer. Sí, ya. Después restar Ya, y restarle qué cosa. la tangente principal. Es que no tengo calculadora a mano, no estoy en la casa, profe. Ya. Pero acuérdense que tienen el... ¿Cuánto hay en el curso? A ver, ¿cuánto hay en presente? Tú soy el único que está hablando y el resto No sé. están callados. ¿Ah? Miren, hay 10 en estos momentos. ¿Qué pasa con los demás alumnos? Necesito que me hablen. Parece que murieron ya. No, pues si están ahí presentes. ¿Profe? Sí. Ya, es que se me ha caído como 3 veces por lo menos en la clase hoy día el Teams, y mi micrófono delante no funcionaba. Ahora sí, por lo menos. Pero por lo menos estoy anotando hasta el momento. Sí, pues lo que yo... a mí lo que me interesa es que vayan viendo... este es un trazado. Y es lo que van a tener que hacer ustedes. Y es lo que tuvieron que hacer para justificar su trazado en su primer avance. Yo sé que es sin clotoide, pero lo primero que uno tiene que hacer son trazar los vértices y los alineamientos, ¿cierto? Cuando eso yo lo tengo ya más o menos definido, obtengo sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? El ángulo asociado al vértice, el azimut asociado a la orientación del alineamiento, al azimut de entrada, al azimut de salida, la distancia entre vértices. ¿Me entiendes? Eso es lo primero que yo debería ver en su informe. Debería estar, si quieren un orden. Después de eso, y mostrado en el plano con los puntos de su levantamiento. Ya, ahí están. Y el cuadro de los geométricos, parámetros geométricos de los alineamientos son los azimut, las distancias. ¿Qué más? Los rumbos. Todos esos son parámetros geométricos asociados a los alineamientos. El ángulo alfa entre alineamientos. Y con eso bien justificado. Después el otro procedimiento es que ya, cuando ya estén definidos los alineamientos por donde van a pasar, viene ya el insertar las curvas en cada vértice, ¿cierto? Y ahí viene la elección porque el ángulo lo tengo. Si por ese motivo no me da el ángulo, o no me da el radio, voy a tener que modificar a lo mejor el vértice, correrlo un poco más para que me dé. Y si por ese motivo quedo un poco fuera del centro, voy a tener que darle más puntos al borde izquierdo, al borde derecho, insertando coordenadas al modelo digital, ¿o no? ¿Cierto? Todo eso me imagino que lo hicieron. Sí. ¿Cierto? Sí, paulatina y porque no puede faltar tierra cuando yo voy a trazar un camino. ¿Cómo va a quedar en el aire? No. Entonces eso es lo primero. Entonces todo tiene su
Todo tiene su procedimiento. Todo tiene su procedimiento. Después cuando ya tengo ya trazado y ya los parámetros geométricos con la longitud de recta, mínima y máxima ya bien normalizados, viene todo el procedimiento de sobreancho, de despeje, ¿cierto? Pero después que ya pasé por esa parte, yo no puedo sacar un sobreancho y después meter analizar longitud de recta, no, porque va a estar malo, porque tiene que haber un orden, ¿entienden, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Tiene que haber una secuencia lógica cuando ustedes me diseñan. Yo así voy a revisar, en forma paulatina. Primero están los alineamientos, insisto, los alineamientos, los ángulos, y todo eso. Eso tiene que quedar plasmado con sus parámetros asociados. Después viene la elección de la curva, con sus parámetros, comparación de la velocidad específica, porque ahí yo debería ver la velocidad específica. Si es que hay una curva que no voy a poder tener el radio mínimo o no voy a poder sobrepasar el radio mínimo, tengo que calcular la velocidad asociada a esa curva y poner una restricción, lo tengo que nombrar. Eso yo lo dije. Ahora no me pueden venir a decir a todo restricción a todo el camino, porque no se los voy a aceptar tampoco. Yo puedo dar uno, el otro tienen que trabajarlo. Obvio. Si de eso se trata, pues, si no sería fácil. No le voy a poner restricción a todo. No. ¿Sí? Entonces, y ahí, después que ya tienen todo eso ya normado, todo eso, viene el procedimiento ya de sobreancho, de despeje. Esos conceptos que vimos, que ya tienen que ver ya con el perspectivo y todo eso. Pero eso ya definió todo lo de atrás. Esos como o menos son los pasos que tienen que tener. Bueno, y el diagrama de Peralte es bien asociado cuando ya tú elegiste bien el alineamiento y los radios y todo eso. Sale solo después de eso. Ya, entonces, alumnos, miren, copien esto. Tienen el primer vértice es 500, o sea, 5000. La segunda, anótenla. Quiero que me traigan el cuadro de recta y curva. Calculado. Cuadro de recta y curva. ¿Profe? ¿Sí? El lunes le hacemos llegar por correo el trabajo, Sí, ¿cierto? ojo. Necesito que en su trabajo tiene que venir el nombre adelante, el nombre de ustedes. El nombre del... Quiero saber, porque para después cuando yo les muestre que por grupo aparezca, porque me ha costado mucho ubicar, porque tengo que ir a encontrar... No, en la carpeta, o no sé cómo van a poner, tiene que ir el nombre, el encabezado al que yo voy a verlo. Al momento de abrir el archivo tiene que venir el nombre de los alumnos, cosas, ya. ¿Sí? Ya, profe. ¿Hasta qué hora el lunes lo enviamos? No, el lunes... Durante el día. Durante el día tienen hasta las 12 de la noche. Ya, perfecto. Acuérdense del plano, el plano, bueno, todo digital aquí, todo digital, nada impreso. Última coordenada a mí, por lo menos. Me falta la última coordenada a mí, por lo menos. Ya. Profe, lo que le enviamos, ¿Sí? por ejemplo, es el tema de solamente las láminas, los planos que se generan en el BIAS, o hay que enviarle igual el DWG, el dibujo donde generamos los alineamientos y todo eso. No, yo lo que necesito el plano, el definitivo. El DWG es el plano, ¿me entienden? No necesito el vía yo. Pero en PDF sí, po. Ya. Sí, en PDF, si yo lo voy a revisar, ¿no? Yo Pero lo voy a mirar nomás y listo, nada más. No, yo a ver, cumple o no cumple. No, yo no entrar a medir, no. Yo voy a ver, no, aquí está malo, no, ya. Profe, a mí me falta el tercer punto. Ya. Voy a trabajar con la rúbrica este fin de semana. Voy a hacer la segunda rúbrica, ¿vale?
para que empiecen a... Porque cuando ya se entrega el siguiente informe. Voy a ver al tiro. Profe, ¿Sí? los cabros de la sección me dijeron que si les podía dar un par de días más. Porque ya mandó un correo, creo. Fíjate, mandaron un correo. De la otra sección, ¿y qué tiene que ver la otra sección con esta sección? ¿Ustedes tienen No. drama también o no? No, yo no, pero eso me dijeron para que le dijera. Que estaba hablando con uno de ellos. Ellos son los que me entregan primero que ustedes. Ellos deberían entregarme, porque la clase de ellos fue el 27. ¿Cuándo estaban a 27? El lunes. Y eran 5 días hábiles desde el 27. O sea, me estarían entregando el viernes, ¿no? Sábado. El sábado. No, dile que me entregan el lunes. Ya, profe, yo les digo. El lunes. Ahora, no creo que los amigos que de este curso me digan al profesor, ¿por qué entregamos el miércoles? Y va a ser así. Yo sé que va a ser así. Y al final se va a formar un... ¿Ah? ¿Qué tienen problema? ¿Ustedes también los de este curso? Digan la verdad ahora. Yo, Bueno, no. nuestro grupo no. ¿Qué? Sí, yo- ¿Qué chut? en mi grupo por lo menos estamos haciendo el informe ahora. Por eso tienen que decirme ustedes, pero todos, pues voy a ver quiénes están presentes. Para que yo quiero ser justo, no quiero que después me salgan pelándome y diciendo, el profesor le dio a uno y los otros no. Yo quiero ser justo con el tiempo. O sea, yo no tengo problema. Yo entiendo que no se pueden juntar y todo el show. Entonces la idea es que les quede bueno, a mí me preocupa que les quede bueno. Sí, ustedes me pueden entregar el miércoles si quieren, porque el miércoles, ¿cuánto se llama? Empieza la clase de ustedes, ¿o no? Sí. Sí. Entonces yo les doy 2 días más, y al otro curso le estoy dando 2 días más, es justo. ¿Sí? Ya, profe. Ya, pero esos 2 días más no significa que va a ser hasta las 12 de la noche. No. Ustedes me lo tienen que tener ya en el día. Antes de la clase tienen que estar todos los trabajos en el ambiente. Cuando yo digo ambiente de aprendizaje, no quiero mi correo, no quiero nada de mi correo personal, nada. Todo al ambiente de aprendizaje. Ahí. Porque esa es la herramienta que me sirve a mí para respaldarme, ¿vale? Profe, ¿y cómo lo subimos al ambiente? ¿Ahí vivo? ¿Cómo lo... O sea, yo al correo institucional sé mandarlo, po. A ese, no, a ese. Ah, ya. A ese, que yo voy, entro y están ahí. Entonces yo voy y descargo. ¿Estamos? Para que quede ahí, pues ahí trabajemos con el correo institucional, no con los correos privados. Ya, pues eso. Voy a pasar la lista. Y esta tarea necesito que me hagan el cuadro de recta y curva como debe ser. Los datos, las fórmulas están ahí en el PPT y además las fórmulas están en el Excel que yo les pasé. Es cosa de determinar el ángulo gamma y además, ojo, les faltaron unos valores. Fíjense, tomen, la primera curva tiene parámetro 70 y radio 100. Eso les falta. La primera curva. La segunda curva tiene radio 80 y parámetro 50. ¿Estamos? Con eso ustedes hacen el cuadro de recta y curva. ¿Cuánto era el primero, profe? ¿La primera curva? O sea, Radio 100 y parámetro 70. Ya. Y la segunda curva tiene radio 80 y parámetro 50. ¿Estamos? Entonces yo lo que necesito, y yo voy a preguntar el ¿cuánto se llama? Acerca de esto. Tienen que hacerlo. ¿Cómo determinaron? Quiero que me expliquen cómo determinaron, no sé, por kilómetro, este kilómetro, ese kilómetro, los kilómetros punto singular. ¿Cómo llegaron? Quiero para poder relacionar las variables.
voy a pasar la lista. Ya, Amit Nahut González está, ¿o no? Bastián Antonio Castro. Camila Alejandra Quijada Vidal. Catalina de Los Ángeles Salazar. Aquí, profe. Christopher Emil Alarcón. Cristian Ignacio Pacheco. Aquí, profe. César Camilo Barrientos. Damián Jesús Espinosa. Danilo Enrique Núñez. Diego Ignacio Vázquez. Elías Sebastián Seguier. Acá, profe. Felipe Andrés Garcés. Acá, profe. Felipe Maximiliano Aguilera. Acá. Franco Vicente Gajardo. Juan Guillermo Amaya. Lucía Victoria Correa. No lo niego nunca. Mauricio Antonio Valdés. Micaela Giselle Lentrizo. Acá, profe. ¿Cómo va con su trabajo? ¿Bien? Sí, profe, vamos bien. Ya. Nicole Alessandra Castro. Pablo San Martín. Ellos antes estaban, ahora no han, ni lo he escuchado. Paulina del Carmen Sepúlveda. ¿Está o no? Ayer estuvo y hoy día no. Pedro Pablo Muñoz. Siempre los mismos. Pedro Pablo Donoso. Acá, profe. Francisco Méndez, Rodrigo Francisco Méndez. Samuel Felipe no. Y Jocelyn Fabiola Ramírez. Ya, alumnos. Nos vemos otra semana, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.